del New York Times del día de hoy. Elecciones hubo ayer en Venezuela. Se enfrentaban el presidente Hugo Chávez contra el candidato de la oposición, Enrique Capriles. Ganó Chávez con un 55% de los votos, Capriles obtuvo el 44% y hubo un 80% de participación, una participación altísima, y lo destacan todos los medios, desde El País de Madrid hasta el New York Times, los periódicos suramericanos y demás. ¿Es este un triunfo indiscutible de Chávez, que llevaba prácticamente 14 años en el poder? Bueno, yo antes que nada quiero felicitar al pueblo venezolano. Creo que por fortuna participaron de manera abrumadora y no hubo incidentes que lamentar. Yo creo que fue una jornada bastante ejemplar. Ahora, dicho esto, yo tengo que decir que yo no puedo dejar de sentir cierta tristeza. Y lo digo porque, y esta es una opinión muy personal, por supuesto, y respetando el resultado de las urnas, creo que la victoria de Hugo Chávez prácticamente demuestra que con este nuevo mandato de 6 años el tipo va a consolidar su poder. Yo creo que Hugo Chávez, que ya es un caudillo, va camino de cometer, si no es que ya está cometiendo, el mismo error histórico que cometió Fidel Castro, que es no trabajar a favor de la autorreducción de su propio poder. Y cuando uno como líder político no trabaja a favor de la propia autorreducción de su poder, lo que pasa es lo que pasó con Cuba, que después, para desmontar todo ese altar que se erigieron a sí mismos, cuesta mucho trabajo, muchos años, mucho dolor. Yo creo que, haciendo de lado la jornada que ha sido ejemplar, a mí sí me preocupa muchísimo que este gobierno termine por consolidarse en el poder, no reconozca el valor que han representado ese 44% de votos del señor Capriles. O sea, lo que no es una cifra menor, porque el señor Capriles se enfrentó a una maquinaria devastadora, impresionante. Yo creo que es una proeza el porcentaje que ha alcanzado el señor Capriles. Y yo creo que el mensaje de Capriles al presidente Chávez, yo creo que tiene mucho sentido. Si el presidente Chávez no escucha a quienes han votado, a quienes representan ese 44%, que es muy respetable, yo creo que estaría cometiendo un gran error. Por tanto, yo creo que tengo estos sentimientos encontrados. Por un lado, qué bueno que triunfó de una manera que no pasó nada durante esta jornada, que fue realmente ejemplar para el pueblo venezolano. Pero insisto, me preocupa la consolidación en el poder de un modelo de gobierno, de un sistema que le rinde culto a una sola persona, a Hugo Chávez. Bueno, yo creo que es un poco triste que un país como Venezuela no tenga un cambio, porque finalmente un mismo personaje en la dirección, en las riendas del Estado, es nefasto. Chávez, que es un bolivariano convencido y supuestamente conocedor, no ha tenido nunca en cuenta estas frases que pronunció Simón Bolívar en el Congreso de Angostura, donde decía: la continuación de la autoridad en un mismo individuo frecuentemente ha sido el término de los gobiernos democráticos. Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo, de donde se origina la usurpación y la tiranía. Un justo celo es la garantía de la libertad republicana, y nuestros ciudadanos deben temer con sobrada justicia que el mismo magistrado que los ha mandado mucho tiempo los mande perpetuamente. Esto lo decía Simón Bolívar, señor Chávez, ¿no? Y esto usted no lo ha tenido en cuenta, y ha sido muy triste, porque de verdad que una persona que hace y deshace, como decimos en Colombia, mangonea a su gusto, es una persona que definitivamente tiene muy poco respeto por la democracia de verdad y por el debate real, porque en Venezuela obviamente cuando uno tiene la billetera y los contratos y al Estado como banca personal, es muy difícil que haya un debate real. Y es destacable indudablemente, como decía Jaime, el papel que jugó Capriles. Era un candidato que de verdad sí era un candidato David contra Goliat. Creo que Capriles, sin ser el personaje mejor preparado, y no lo digo por sus méritos académicos, sino por su experiencia de vida, Capriles no era el candidato más idóneo para enfrentar a Chávez, que es un zorro viejo, con muchas mañas, con pésimas costumbres,
maleducado, ¿Quién debió ser etcétera. el candidato entonces? No sé, pero tuvo que haber sido alguien con mucha mayor trayectoria. No obstante, Capriles hizo un muy buen papel. Que la oposición en Venezuela se hubiera unido alrededor de él le sirvió a Capriles, pero también le sirvió a Chávez. Vale. Porque Chávez puede decir, no, es que antes los majunches decían que estaban desunidos y que por eso, porque estaban divididos, yo les gané. Ahora, unidos, también les gané. Esa es la gran pregunta, ¿No? el hecho de si Chávez, después de esta victoria que fue contundente, sale fortalecido o debilitado. Sale fortalecido porque, en efecto, tenía un candidato que todos querían tener, un opositor donde la oposición estuviera unida, un 80% de los votantes salieron a las urnas, la diferencia fue de 9 puntos, no es una diferencia cuestionable. Tuvo el apoyo o el aval de varios países en América Latina. De cierta forma es una elección legítima. Por otro lado, debilitado está porque la mitad de la gente o casi la mitad de la gente votó en contra o votó por una nueva Venezuela. Él ha prometido ahora hacer una renovación de su promesa socialista. ¿Eso qué quiere decir? Seguirá nacionalizando ahorita la agroindustria, la banca, los sistemas de salud. Y la pregunta que queda desde aquí en Washington es: ¿qué va a hacer Estados Unidos? ¿Estados Unidos va a seguir recibiendo el petróleo venezolano o va a fortalecer su posición? Si Obama gana, ¿endurecerá su posición frente a Venezuela? Quedan muchas interrogantes después de esta elección.